Bueno, pues ya está con nosotros Daniel Otalecu. Como cada martes, hoy vamos a retomar unos de los ciberriesgos que nos dejamos el programa anterior, ya que hay varios. Y bueno, vamos a empezar con el phishing. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues como comentaba, vamos a comentar un caso que ha habido también de phishing aquí en Málaga. Sí. Pero primero vamos a explicar qué es. Pues el phishing al final no deja de ser una estafa o un engaño que se produce a través de Internet, normalmente a través de correos electrónicos, intentando hacer que pues, los perjudicados introduzcan información bancaria o información de contraseña de cuentas personales de cualquier tipo para que los ciberatacantes pues, tengan esa información y puedan pues, realizar delitos impersonando a esta persona o pues, obtener dinero a través de la información bancaria. Al final comentábamos que esto tanto se va dirigido tanto a adultos como a niños a través a lo mejor de videojuegos, ¿no? Exactamente, realmente este es un ciberriesgo que pues, nos sirve en ambos grupos de edad. A los menores tienen unos vectores de ataque pues, que normalmente no son los mismos que a los adultos, claro. Pero hoy día en Internet todos recibimos phishing y si no nos damos cuenta es porque pues, las carpetas de spam de emails normalmente suelen filtrar los correos más extraños o más característicos. Pero sí, muchas veces recibimos correos de entidades bancarias preguntándonos por meter nuestra contraseña del banco, pidiéndonos datos bancarios, que un banco nunca te va a pedir una información por email porque es un medio muy arriesgado. Eso queremos dejar claro que ningún banco te va a pedir. Eso además es ilegal y ningún banco lo va a hacer. Así que es una forma como de localizar que un mensaje es extraño, ¿no? En cuanto te piden este tipo de información, hay que descartarlo completamente. Directamente, es una de las grandes características que tiene el phishing y es que se diferencia, digamos, de los medios habituales. Y sí, a los menores les atacan mucho a través de videojuegos, a través de plataformas de streaming, que hoy día están cada vez más presentes en el ocio, digamos, digital de los niños y de los adolescentes, para obtener pues, esa información personal, para obtener las contraseñas y la información bancaria que a veces están dentro de estas plataformas. ¿Cómo podemos identificar el phishing, aparte de, por ejemplo, lo que acabamos de decir, un correo que nos piden de un supuesto banco, que nos piden nuestros códigos, nuestra información? ¿Qué otra forma? Pues aparte de lo que decíamos, ¿no? De que hay métodos que no se van a dar por los canales oficiales y se dan por email, pues ese tipo de actuaciones directamente descartamos y las detectamos como phishing. Luego otros indicadores son premios muy sustanciosos o pues elementos de regalos, de premios, de sorteos, que normalmente a día de hoy en Internet tienden más a ser phishing que a ser una realidad. Las faltas de ortografía, curiosamente, normalmente los emails de phishing, como los realizan bandas y los lanzan a todo el mundo en diferentes idiomas, normalmente suelen estar mal traducidos, suelen tener faltas de ortografía, y si revisamos los emails, y pues normalmente un mail de un medio oficial o de un banco no va a tener un lenguaje poco natural o una falta de ortografía, por tanto también es una característica que nos permite detectarlo. Y luego hay otra opción que siempre es buscar por internet o revisar, digamos, la página web, revisar los logos, revisar pues, un poquitín, digamos, el diseño o la visualización que tiene ese email, ya que los medios oficiales, de nuevo, tienen unas características y si tú ves la página, por ejemplo, de un banco y ves un email de phishing, normalmente el logo es ligeramente diferente o está, digamos, tiene mala calidad. Entonces es un poquitín de hacer de comparativa, ¿no? Entre lo que recibimos oficial del banco, exactamente, y lo que recibimos, digamos, por email como notificación o bueno, por SMS, por otros medios. Sí, muchos SMS de sorteo, te ha llegado un paquete que tú no has pedido nunca, que tú no has participado en un sorteo, eso hay que descartarlo completamente, ni hacer clic ni nada. Y la forma en la que tienes que buscar es escribiéndolo manualmente, ¿no? La página web de una forma correcta, porque también puede haber equivocación, porque hay muchas páginas también de phishing, ¿no? Sí, al final utilizan, digamos, el nombre de la página web, pero le ponen una letra más, o utilizan un subdominio en vez de www, y utilizan ese tipo, digamos, de
de modificaciones sobre las páginas para hacernos creer que estás entrando en la página oficial de tu banco cuando no es así. Y otro indicador es que todas las páginas web, digamos, seguras de todas las plataformas oficiales utilizan un protocolo de seguridad que se llama HTTPS, que es lo que va delante, digamos, de la página web. Y en los navegadores hoy día en casi todos aparece un candadito. Ese candadito lo que nos da es una certeza y una verificación de que está utilizando un sistema seguro de cifrado. Cuando no está eso, evidentemente es porque se está realizando algún tipo de engaño o intento. ¿Cómo podemos combatir una vez que, bueno, si hemos caído en una estafa, qué hacemos? Pues tenemos dos vías y lo ideal es utilizar las dos. Por un lado, pues si es un phishing de un banco o de una plataforma, contactar con esa responsable, con ese elemento, y por otro lado, pues contactar con la policía, porque al final es un delito, es igual que si te estafa un grupo de crimen organizado, pero lo están haciendo a través de internet. Y en ese aspecto, pues ellos ya realizarán las investigaciones adecuadas y tomarán las medidas legales necesarias. ¿Qué es lo que ha pasado en Málaga? Cuéntanos. Pues justamente ayer se realizó una redada conjunta para, digamos, para descubrir a un grupo que se encargaba específicamente de realizar phishing en todo el mundo. Han hecho unas redadas tanto en la provincia de Málaga como en Cádiz y han detenido a 12 personas. Tenemos que tener en cuenta, para que nos hagamos una idea de la magnitud, es una de las bandas organizadas más grandes que se dedican al phishing en todo el mundo, y se estima que han estafado más de 1 millón de euros en total. Muy fuerte, la verdad es que al final está, y un caso como este puede llegar, pues parece que no, pero... Y todos somos al fin y al cabo vulnerables, y hay que tener un poco de percepción y de crítica con respecto a la información que recibimos para poder verificarla. Una característica que no hemos dicho, que lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, era que juegan mucho con la inmediatez. Eso es un signo claro de que es algo que no es seguro. Sí, en cuanto te ponen demasiadas prisas de hazlo ya, ahí eso tienes que desconfiar desde el primer momento, porque en ese momento es cuando ya tu mente se bloquea y no te da opción, lo haces directamente, porque al final es una oferta muy... Sí, totalmente. Te dan una oferta de compra esto ya, tienes un regalo, pero tienes que pagar ya y conseguirás esto, pon tu dirección, el número de la cuenta y ya está. Y tú lo haces porque al final te pilla de sopetón y al final somos personas, pues como tú has dicho, vulnerables todos, no nos esperamos eso. Para nada, juegan mucho con la psicología de la inmediatez, muchas veces te indican que hay algún tipo de riesgo o peligro que está pudiendo afectarte y que tienes que cambiar tu contraseña. Todo ese tipo de indicadores suelen ser de alguna forma un claro ejemplo de phishing. Al final juegan con el miedo, con el miedo de las personas. Y con nuestra psicología. Sí, exactamente. Porque, bueno, vamos a pasar a retos virales. Que eso también, que hay algunos que, bueno, hay retos y hay challenges, tanto buenos como malos, ¿no? Exactamente, al final el reto viral per se no es algo peligroso. Hay algunos que son graciosos y que habrá quien le parezca de buen gusto o mal gusto. Estaba hace poco el cheese... el Cheese Challenge. Sí, que era de tirarle una loncha de queso a tu hijo, a un niño para grabar cómo reacciona. Bueno, quiero decir... Sí, bueno, a ver, puede haber varias opiniones. También tuvo un poco de controversia de por qué le haces eso a tu hijo, pero bueno, que... Sí, pero no, digamos, no es un elemento perjudicial para la salud. Hay otros challenges, por ejemplo, que son muy positivos, como el del Ice Bucket, que creo que todos conocimos hace unos cuantos años, para visibilizar pues, el ELA, y que tuvo una grandísima repercusión a nivel mundial. Y luego está la otra cara está, digamos, la cara buena, ¿no? El canto, que es el medio, y luego está la otra cara, que hay retos virales, que normalmente suelen orientarse a niños y a jóvenes. Que pueden generar daño. Que pueden generar mucho daño y muchos problemas. Incluso, bueno, también hay otro tipo de retos que son peligrosos también, para el que lo hace, como el de bajarse del coche, en movimiento, esos son otro tipo. Pero por el que también fue muy hablado fue el de la ballena azul. Sí. Ese me causó, a mí
Yo creo que Yo a lo todos. recuerdo con muchísimo miedo a ese reto. Totalmente. Ese, el de Momo, digamos, son los retos que Y más el de Momo, sí. se han hecho conocidos. Al final, además, utilizaban como un Vamos a comentar contacto. los dos. Vamos a comentar los Sí, dos. al final Momo fue digamos, un vídeo, una imagen que se viralizó de una cara como de un monstruo, así sí. muy aterradora, y al final se incitaba a los menores a escribir a un número de teléfono, a chatear con algún perfil. No en todos los sitios era el mismo, ni el perfil era el mismo, pero como que redirigían ese miedo hacia escribirle a Momo, que amenazaba, chantajeaba, increpaba a los niños. Era como lo típico de irte a la casa encantada, Sí. que se ve mucho en las películas, ¿no? Que yo la verdad es que de joven nunca lo he hecho, pero la Sí. prueba de valor, ¿no? Lo que pasa es que en este caso pues solía tener consecuencias mucho más graves, porque las personas, no era una casa abandonada, sino que había personas detrás con intenciones maliciosas, pues Sí. al final, que han provocado mucho daño en muchos casos. Y por otro lado, el de la ballena azul era una serie de retos que se iban, digamos, comprobando, pero el problema es que los retos cada vez eran mucho más perjudiciales para la salud física. Incluso llegando a incitaban al suicidio de la persona que hacía ese reto. Sí, como digo, son, digamos, dos de los retos como más... ¿Hubo víctimas de Sí. la ballena azul? Sí, ha habido que bastante. A mí personalmente se sí me que hay ponen los una vellos de cosa... punta. Ya, claro, es que con respecto a los retos virales, nos gusta mucho aconsejar sobre ello, pero no nos gusta entrar a hablar en detalle sobre ello. A veces lo haces porque también las personas que no los conocen tienen que ser algo que conscientes ha de hasta pasado, qué sí, punto. exactamente. Que no estamos hablando de un reto de pues salto desde un banco o Sí, exacto, como el que he comentado antes, que como bueno, pimienta. sí. Que son cosas que dices, pues no es agradable para el niño, pero tampoco es altamente perjudicial. El problema también que pasa con los retos virales, cuando se habla mucho sobre ellos, es que a veces existe el riesgo de que se vuelvan a viralizar. Ya. Y es algo que ha pasado en Latinoamérica hace unos años, pasó que no existía Momo, pero se viralizó porque hubo un bulo, y al final los retos virales van Sí. digamos, de eso, de que explotan en un momento, Como un se huracán, extienden, llega, se extiende y y se van. a las pocas semanas vuelven a desaparecer, pero se viralizó por parte de un grupo de padres que estaban preocupados por Momo. Al final se hizo noticia, se extendió y Salió otro caso. claro, empiezan a salir casos porque como las familias hablan de ello, los medios hablan de ello, los niños lo acaban escuchando, lo buscan y acaban encontrando las formas de realizar ese tipo de retos. Entonces, a nosotros nos parece muy importante también que la gente sea consciente de que hay que hablar de ellos, pero no tenemos que escandalizarnos ni hacer digamos, una grandísima ni darle una grandísima repercusión, porque muchas veces esa repercusión puede llegar a ser perjudicial. ¿Por qué los jóvenes caen en estos tipos de retos? Pues cuando al final, se ve claramente que es algo perjudicial. Porque, por un lado, de nuevo, igual que en el phishing o en las estafas, utilizan mucho la psicología, y en este caso los retos virales están muy orientados, en gran mayoría están muy orientados a menores o a personas jóvenes, porque los cerebros hasta cierta edad no están desarrollados de la misma forma y son más propensos a admitir ese tipo de riesgos o a realizar esas cosas sin, digamos, plantearte si son beneficiosas o perjudiciales. Es divertido, lo hace más gente, lo hacen en internet, por tanto, no hay, digamos, ese filtro que con la madurez empiezas a desarrollar. Exactamente, y al final también muchas veces es por el hecho de aparentar, de ser valiente, ¿no? Del afán que tiene a lo mejor un adolescente de decir voy a hacer esto para que me acepten, pues al final también lo acaban haciendo por esto. Está muy vinculado con la búsqueda de likes en redes sociales, también con la búsqueda de fama, exacto, de inclusión en un grupo o en un mundillo. Bueno, pues vamos a pasar a sharenting, que es subir fotos de nuestro hijo, nuestra hija en redes sociales. Sí, el sharenting es, digamos, la evolución del álbum de fotos que todo padre tiene en la casa familiar del bebé. Cuando eras pequeño, cuando eras bebé, conforme has ido creciendo. ¿Qué pasa? Que hoy día pues en las redes sociales nos gusta compartirlo todo, y a pesar de que ese tipo de acciones se hagan sin ningún tipo de maldad, todo lo contrario, ¿no? Todo lo tú contrario. cuando haces una foto a tu niño lo haces con todo el amor del mundo, pero en ocasiones este tipo de situaciones pueden ser perjudiciales para los menores, y es algo que tenemos que empezar a ser conscientes, sobre todo por la pérdida de privacidad que hay hoy día en redes sociales. Cualquier persona puede ver una foto o un vídeo que subamos de nuestro hijo.
hay que hacer especial mención a que hay personas pues, que tienen intereses nada positivos con el contenido infantil y aunque a priori nos parezca que no estamos sí, a priori subiendo no vemos algo, las consecuencias, claro. O sea, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, YouTube se ha tenido que poner muy serio porque hay vídeos de menores haciendo gimnasia o de menores en la piscina en la que empiezas a encontrar comentarios indicando minutos en los que hay, digamos, Sí. algo de contenido que pudiera atraer a ciertas personas con intereses sí. muy perversos. Entonces, no es para nada el decir, pues no voy a volver a subir ninguna foto en mi vida, pero también moderar un poco la cantidad de contenido y el tipo de contenido que subimos. Como todo, es hacer las cosas con un poco de responsabilidad y de mayor cuidado. Con conciencia también de lo que puede pasar. Y que al final también tus hijos no tienen decisión en ese momento de, a lo mejor, en un futuro, sobre todo hablando de los influencers también, que muestran a sus hijos sin ningún consentimiento porque no pueden tenerlo. Entonces, es algo que se debería tener un poco de conciencia, ¿no? Porque no tienen palabra todavía para decidir eso, evidentemente. No sé, darles la opción de cuando una vez sean mayores, decidir si quieren o no mostrarse al mundo. Exactamente, al final depende, o sea, creo que es algo que ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Los hijos de personas famosas, sí, en la prensa, pero claro, es que ahora hay mucha más facilidad como para acceder como para publicar esos contenidos y digamos como que se publicita o la gente se beneficia de realizar ese contenido porque al final pues también no nos podemos olvidar que las redes sociales y los influencers son una sinergia, al final ganan dinero de las redes sociales y viven a través de eso, entonces de cierta forma pues hay que tener un poco más de cabeza con cómo se utilizan esos contenidos. Sí, es un tema un poco complicado. Bueno, pasamos, esto no es un ciberriesgo como tal, las fake news, pero bueno, es un riesgo de un mal uso de la información del internet, a lo mejor de no hacer una contrastación, ¿no? con información verídica o de calidad. Exactamente, al final, digamos, dentro de lo que se pueden llamar ciberriesgos, esto estaría en una línea gris, no es algo que va a ser directamente perjudicial para el menor, no es un delito, ni mucho menos, pero sí que es algo que siempre nos parece interesante, que al igual que los adultos tenemos que verificar la información que recibimos por internet o que vemos, que a día de hoy, pues haciendo una búsqueda en Google es relativamente sencillo. Es importante que, al igual que les enseñamos a nuestros hijos cómo tienen que utilizar de forma responsable la tecnología, tenemos que enseñarles a buscar la información y a saber verificarla o cribar qué información puede ser real y cuál no. Al final, de nuevo, pasa como con los retos virales. No tienen ese ojo crítico, puede que todavía no tengan desarrollado ese ojo crítico como lo puede tener una persona adulta y que pues, sean capaces de encontrar información que de cierta forma pues a priori no debería ser perjudicial, pero que en algunos casos pues puedes creer algo que te lleve a pensar en elementos que no sean buenos, ¿no? Bueno, y al final, como conclusión, yo quería decir que como siempre comentamos, las aplicaciones de control parental y de control de este tipo de cosas para tus hijos o hijas como la vuestra, que es Secure Kids, es una buena forma de prevenir estos incidentes. Sí, el uso de herramientas que, digamos, controlen que se está aplicando en el móvil una utilización, un aprovechamiento seguro y adecuado, pues siempre suelen ayudar a la gran mayoría de problemas. El acompañar, el educar, el estar siempre nosotros como padres informados en cómo funcionan las nuevas tecnologías y cuáles son las herramientas más útiles para aprovecharlas, pues siempre son la mejor ventaja que podemos tener frente a cualquier tipo de riesgo. Bueno, pues ahí queda el programa de hoy, Daniel. Nos vemos la semana que viene con más cositas. Muy bien, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos trajo Starlight este fin de semana. 12 años, Sandra. ¡Wow! Sí, lo pensamos al principio cuando viniste una mañana a mi casa de Los Ángeles y nos hubieran dicho que íbamos a estar aquí 12 años después. No nos lo hubiéramos creído, ¿no? Ella amaba la lluvia y yo que iba a cuentagotas. Ella me cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera.
Si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, 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 que si por mí fuera, me inventaría un camino solo a tus caderas. A ver, mi gente de Starlight, los más grandes. Gracias a todos los que estáis aquí por el apoyo. Gracias a los sponsors que hacen esto posible. Bueno, quiero dar las gracias a mi equipo, a un equipo humano increíble, que son incondicionales y que me siguen como locos. Yo no entiendo bien por qué, pero la verdad que les cuente la mayor locura del mundo y me dicen, venga, para adelante, y todos. De verdad, fascinada con el trabajo tan increíble que han hecho. Son mucha gente trabajando detrás de este proyecto. Además, la gente que está trabajando detrás de la gala son la gente del equipo de Starlight del festival. Todo el mundo hoy trabaja por apoyar a la causa. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre. Y esa base de invertir en los más pobres, los más desheredados, los llamados intocables, la casta más baja, la de los Dalit, apuestan decididamente por las mujeres y por los discapacitados, y ellas, con sus grupos de trabajo, deciden en qué invierten todas las donaciones, en comprar una cabra, en ampliar una casa, en montar una tienda de comestibles. Son las propietarias de sus propias viviendas y a través de ese empoderamiento lo que hacen básicamente es apostar por la educación de sus hijas y de sus hijos. Nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón. Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo serán tan fuertes como tú y yo. Y ahora probaremos que los sueños vencen a la realidad. Así ha sido y así será. Nada impedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón. Ni el silencio, ni el dolor, ni el Antes de ir terminando con el final del programa, vamos a pasar a publicidad. Volvemos enseguida.